procesado Juan Chiroizal. Continuamos en el contexto y tal y como lo resalta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la prisión preventiva ha sido utilizada irresponsablemente, por lo que se ha violentado la integridad de los ciudadanos. Analistas coinciden en una revisión del proceso penal. La prisión preventiva se va convirtiendo por decisión a veces de fiscales o de jueces en la regla. La cárcel debe estar restringida o para los condenados, luego de un proceso judicial, o para personas peligrosas socialmente. Derivado de esta observación, analistas consideran la importancia de retomar el tema sobre el abuso de la prisión preventiva, pues más del 50% de reos está por delitos menores, como lo es un accidente de tránsito o un incumplimiento familiar. Actualmente hay 22.613 personas en los centros de privación de libertad, de las cuales 11.400 están en prisión preventiva, es decir, que tenemos más, ya superamos el 50%. Cuando vemos los datos, digamos que hay un abuso en el uso de la prisión preventiva. Creo que también eso nos invita a revisar la normativa relacionada a esto, es decir, el Código Procesal Penal, algunos artículos específicos, y ver y también otro de los temas es impulsar un modelo distinto, ¿verdad?, que permita garantizar los resultados del proceso sin que la persona necesariamente esté en prisión preventiva. Yo creo que ese es un problema que atenta evidentemente contra los derechos humanos de las personas que van a ser privadas de libertad o que sufren esta detención, porque inclusive en este momento hay una presunción, ¿verdad? No se les ha probado, digamos, ningún proceso. Sí, yo creería que definitivamente hay un abuso, no solo en la prisión, sino que precisamente esos procedimientos que enmarca en el Código Procesal Penal, y no digamos del mismo Código Penal, que en un momento determinado se termina abusando de ellos y cualquier persona que se considere que hay peligro de fuga lo envían a prisión, porque no puedo enviar a una persona si realmente nuestro mismo sistema actual, nuestro sistema jurídico es garantista y por lo tanto tenemos que tomar en consideración esa presunción de inocencia para no enviar a prisión a cualquier persona, y mucho menos cuando son delitos de bagatela que no valdría la pena que estuvieran en prisión, sino que aplicar un arresto domiciliar, por ejemplo. El artículo 264 del Código Penal, que se refiere sobre la sustitución, establece una serie de medidas para todos aquellos delitos que no representan peligrosidad. Sin embargo, a criterio de juristas, este derecho no se cumple. Abogados penalistas coinciden en que la prisión preventiva debe aplicarse a casos de alto impacto y no a ilícitos menores, porque al final se cumple con una pena sin una condena, existiendo la violación del derecho de presunción de inocencia. El artículo 264 claramente establece cuáles son los tipos penales que no tienen medida sustitutiva. Por ejemplo, un asesinato, un robo agravado, ¿sí? Esos tipos penales ya el legislador estableció que no van a tener medida sustitutiva, lo cual también choca con la independencia judicial, porque si analizamos que no van a tener relación con la gravedad del delito, podríamos analizar que todos los delitos tienen medida sustitutiva, tomando en consideración que la persona cuando es ligada a proceso goza de garantías, como es la presunción de inocencia. Si se considera que la persona es inocente, se le debe dar un trato como inocente. También es importante que a la persona no se le trate como condenada y que no sufra los defectos de una persona que ya está condenada. Y si analizamos la persona que está en privación de libertad en situación preventiva, está padeciendo los mismos efectos de una persona que ha sido condenada en un proceso penal. La prisión preventiva casi no resuelve nada. Mire, la prisión preventiva sirve para aquellos casos de grave impacto social. Si usted tiene un par de sicarios ahí que andan en moto matando a la gente, no los puede dejar libre, porque entonces el otro día, la otra semana, el otro mes van a volver a matar, porque ese es su modus operandi. Pero hay una cantidad de delitos que no son de peligro social, y lo que se evita es el peligro para la comunidad, el peligro para la sociedad. Pero si no hay peligro, la persona no tiene por qué estar en la cárcel. Fíjese que el derecho que únicamente debería de violentarse de parte del Estado es la libre locomoción, porque la cárcel eso es lo que tiene, la libre locomoción, es el único derecho que se restringe. Ese está exagerado porque todos van a la cárcel.
pero no se dan cuenta que juntamente con la violación a la libre locomoción se violan otro montón de derechos. Por ejemplo, si la persona estando en cárcel le da un cáncer de colon, le da un dolor de muela y necesita un dentista, tiene que sacarse de una radiografía. Usted no sabe el calvario de las personas para ir a un centro asistencial. ¿Cuántas peticiones hay que hacer? Una persona puede ir ahí porque atropelló a una persona y esa noche una balacera en el centro preventivo y una bala perdida le va a pegar, perdió la vida, un derecho fundamental ante un delito que a lo mejor no se sabe ni siquiera si lo cometió y era tan ínfimo que no debió haber ido a la cárcel, sino que debió haber quedado en su casa, en el municipio, en el departamento.